¿Cómo están todos ustedes? Lag BaOmer. Hoy es el 33 del Omer. Hod Shebehod. La humildad dentro de la humildad. El reconocimiento dentro del reconocimiento. La cualidad de Moshe Rabbeinu, la cualidad de Rabbi Shimon Bar Yochai, por cierto. El resplandor del resplandor, Hod, como Zohar Arratía. La obra de Rabbi Shimon Bar Yochai. Espero que la clase de hoy sea de satisfacción, de Zrat Hashem, que todos tengamos el mérito de cumplir la voluntad de la Arizal cuando enseñó todas estas cosas, como él nos enseñó, y así pusimos en esta clase la plegaria del estudio de los secretos de la Torah, tal como lo enseñó la Arizal y lo trajo el Rav Ginsburg en su libro Sod Hashem Lireav. Ven aquí una medurá. Y estamos escuchando canciones muy alegres. Hace 32 días que no escuchamos canciones alegres. El fuego de la medurá, el fuego de la hoguera, que simboliza el fuego de la Torá, que nos trajo Rabbi Shimon. Vamos a hablar hoy un poco de las almas que están dentro de Rabbi Shimon. Esta es la Mehará, la famosa Mehará, la cueva donde se escondió junto con sus compañeros en Pekín. Es un lugar que está al sur de Merón, en la Alta Galilea. Él no solamente sabía que tenía otras almas, todos los tzadikim desde el principio sabían que tenía otras almas, sino que en el mismo Zohar él sienta las bases de la reencarnación, y el mismo Arizal lo dice, como le enseñamos en las clases pasadas, sobre todo en la Perashá Mishpatim, en el Zohar de la Perashá Mishpatim, que estudiamos, una partecita por cierto, sienta las bases de todo lo que es el tema de la reencarnación. Entonces, Rabbi Shimon, que tenía dentro suyo el alma de Adam Arishon, como tenemos todos, habíamos estudiado en las clases anteriores que Adam Arishon tuvo dos hijos, Cain y Hebel. Hebel del lado de Gesed, Cain del lado de Geburá. La Geburá tiene más tendencia a caer en los excesos sangrientos, en los excesos de
del rigor, del juicio estricto. Tiene que ver entonces con Caín, que mató a su hermano Hebel, y Hebel se reencarnó en el tercer hijo de Adán y Javá. Adán y Javá, ellos mismos representaban a dos opuestos. El hombre representa a Gesed, la mujer a Geburá. Antes de pecar estaban rectificados, entonces estaban unidos, primero unidos en cuerpo mismo, luego fueron separados el cuerpo y se enfrentaron para que se vean uno al otro y se conecten por sí mismos. Y ahí está el secreto un poco de la creación. Dios es uno, creó algo frente suyo, una creación, y dentro de la misma creación separó. Lo primero que hizo fue, después de crear, separar los cielos y la tierra. Los cielos es relativamente Gesed, tierra es relativamente Geburá, masculino, femenino. Y así creó todo con conceptos opuestos. Esencia y revelación, oculto y revelado, el silencio, la palabra, masculino, femenino, Adán, Javá, el poder creativo. ¿Qué diferencia hay entre el poder creativo y la creación? El poder creativo es el potencial de crear, pero todavía está oculto, está en potencia. Y la creación es la revelación, llevar algo a la práctica. Unos tienen recipientes masculinos. Los recipientes masculinos significa que es más inspiración, ideas, propuestas, expansión, sin límites. Los recipientes femeninos son más rigurosos y se concentran en llevar a la práctica los asuntos. Los hombres somos más volados, como dice mi esposa. Nos gusta volar. Y así también están los poderes del alma, que son relativamente gesed, porque son también en potencia, tienen la capacidad de expandirse hacia todos lados. Y están las vestimentas del alma, que como toda vestimenta cubre, da un marco de referencia y sirve para expresar un poco lo que hay adentro. Entonces, partiendo de Adán y Javá, que es Gesed Geburá rectificado el pecar, tuvieron el problema de que ese Gesed y esa Geburá ya no fueron perfectamente como Dios las creó prístinas en el mundo de Atzilut. El poder de dar, de amar, y el poder de temer a Dios, el temer a hacer el mal. Y tuvieron dos hijos como producto de esa relación que comenzó mal. Fueron echados del Gan Eden después. Hebel y Caín. Hebel entonces es Gesed, y Caín es Geburá. Y de allí vienen todas las almas posteriormente. Caín tuvo más hijos. Hebel, por supuesto, no tuvo, pero se reencarnó en su otro hermano. Shet. Entonces, de ahí vienen la mayoría de las personas. Shet entonces sería la rectificación, el comienzo de la rectificación, pero evidentemente es un proceso que va a llevar 6.000 años. Entonces, vamos a ver un poco cómo esas almas se fueron rectificando posteriormente en distintas personalidades. Ya lo vimos un poco también en Nadab y Abiú, Aarón. Hablamos un poquito de Rabbi Akiva.
Hoy vamos a hablar un poco más en profundidad de Rabbi Akiva, más detalles, y vamos a relacionarlo también con Rabbi Shimon, porque esta época en que nosotros nos encontramos tiene mucho que ver con Rabbi Akiva, porque hasta el día 33 del Omer, que es hoy, acá en Israel ya estamos en el día 33 del Omer. 33 es Lamed Gimel. Lamed Gimel, que se dice Lak Ba Omer, el día 33 del Omer, es el día en que dejaron de morir 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Y también vamos a hablar un poco acerca de dónde venían esos 24.000, ese número 24.000, y quién eran esas almas que murieron y cómo. Y como les decía, también es el día de la Ilulá de Rabbi Shimon. Ilulá quiere decir elevación. El alma se fue del cuerpo y se expandió, se elevó. Por eso él dijo que ese día tenía que ser el día de la alegría. Ese día, estando en su cama, llamó a sus alumnos y le hizo revelaciones más grandes de todas las que había hecho hasta ese momento. Y así está dicho que el día que el Sadik deja este mundo es el día en que verdaderamente llega a la culminación todas sus enseñanzas. Entonces tenemos dos motivos para festejar, por eso pusimos música de mucha alegría. Y yo les dije en la tierra de Israel, porque estoy acostumbrado a transmitir desde la tierra de Israel. Hoy no estoy en la tierra de Israel. Salí. ¿Ustedes saben dónde estoy? Estoy en un lugar verdaderamente hermoso. Y que está dicho que cuando venga el Mashiach va a ser parte de la tierra de Israel. Aquellos que me siguieron hoy por WhatsApp y también un poco por Facebook, vieron las fotos y videos que envié ayer, antes de ayer, hoy. Viajé desde Rehovot, donde vivo siempre, en el centro de Israel, hacia Eilat. Eilat, si ustedes ven el mapa de Israel, tiene un triangulito al final, un ángulo agudo, y termina en un punto exactamente en el Mar Rojo, que luego se extiende, que es lo que se llama el Yam Suf. Allí es donde se produjo la apertura de las aguas, no exactamente donde yo me encuentro, sino un poco más al sur. Y luego va hacia el Golfo Pérsico. Hoy les mandaba un video y fotos desde aquí donde yo estoy, unos pocos kilómetros de ancho, la costa es Israel, luego al oeste es Jordania, al este está Egipto, se ven las montañas, se ven los países, incluso se ven las ciudades. No hace falta un lente para verlas, se ve a simple vista. Y también se ve a simple vista un poco más al sur de Jordania, se ve Arabia Saudita. Así que desde este punto especial se ven 4 países. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Israel o no es Israel? Pertenece al Estado de Israel, así como pertenecía al Estado de Israel toda la península del Sinaí, que está más al sur, está continuando Israel hacia el lado de Egipto. Esa parte fue entregada a los egipcios y quedó esta puntita, esta pequeña salida al mar al sur que conecta con el Océano Índico. Pero pertenece al Estado de Israel, aunque no es parte de la tierra de Israel histórica.
tampoco es parte de las tierras que conquistó David Amelech. Estamos fuera de la tierra de Israel, a tal punto que en esta ciudad no se cobra el impuesto del IVA. Las cosas salen más baratas. Todo tiene precio de importación. De todas maneras no hace falta pasaporte, nada, porque estamos al occidente de Jordania. Jordania está al oriente. Dije al revés, tiene razón. Jordania está al oriente, lo que pasa es que yo estoy mirando hacia el sur y hacia la izquierda mía está Jordania. Jordania está al oriente y Egipto al occidente. Muy bien, entonces desde esta tierra tan bella y una ciudad muy hermosa, ya hay mucha gente que está pidiendo datos acerca del seminario que vamos a hacer en septiembre o en noviembre, diciembre, para la época de Hanukkah, todavía no sabemos, pero algo vamos a hacer y vamos a estar 2 o 3 días acá en Eilat, si Dios quiere. Bueno, sigamos entonces. Entonces habíamos estudiado parte del el principio del libro de Portal de los Gilgulim, y allí el Arizal nos pide que estudiemos acerca del alma, porque el alma tiene su raíz y todas las reencarnaciones vienen a rectificar la raíz del alma. Entonces vemos que la raíz es en algún lugar de los mundos. Por eso en las clases anteriores también estudiamos acerca de los mundos. Estudiamos los niveles, los 5 niveles del alma. Por supuesto dimos una explicación bastante rápida, tocamos este tema en las 2 clases anteriores que dimos, por supuesto en todas nuestras clases, pero vamos a seguir profundizando en este tema y en su paralelo entre los niveles del alma, Naranjai, como habíamos dicho, los mundos, las sefirot, que corresponden a cada uno de los mundos y las fuerzas del alma, los niveles del alma, y Ali Hampin, Abba, los Parzufim. Entonces vamos a ver cómo la rectificación y el equilibrio, la reparación de esos niveles del alma son algo general y son la rectificación siempre del pecado de Rama Rishon, el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, del Da'at, el Etzadat, porque el Da'at es la comprensión de la persona, es el conocimiento. ¿Cuál es la conclusión que sacó después de haber utilizado el entendimiento? Que se le hayan revelado en Jochma, en la sabiduría, aquellas cosas del inconsciente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la elección? El libre albedrío. Aquí es donde se siente el libre albedrío. Y de acuerdo a eso uno va a tener emociones, va a tener conductas, va a tener actos. Entonces, a través de nuestro pensamiento, nosotros rectificamos nuestras emociones. Y esto es lo que estamos haciendo estos 49 días. Pero si entendemos acerca de las reencarnaciones, vamos a ver que todo el proceso de todos estos miles de años, que las almas que van y que vienen, su objetivo es la rectificación. Entonces, vamos a ver hoy algunos ejemplos de las raíces antiguas y espirituales del alma. Y al rectificar eso, rectificamos la realidad como un todo. Y entonces, no solamente sirve para saber lo que pasó, sino que sirve para saber quiénes somos nosotros ahora. Y también qué es lo que pasa en el mundo, cómo Dios maneja el mundo. Entonces, posiblemente nosotros no sepamos exactamente de dónde venimos, cuáles son nuestras partes del alma interior, pero sí identificando esas almas generales que habla la Torá y que hablan los sabios,
incluso de los sabios de los últimos siglos, no hay que remontarse solamente a 1000 o 2000 años antes. Entonces, nuevamente, con lo que nosotros hacemos ahora, rectificamos todo lo que pasó hasta Adán Rishon. Es como la película que tanto éxito tuvo, que es Volver al Futuro o Back to the Future, donde iba para atrás, iba para adelante. Bueno, todo eso no es una idea original, todo eso ya fue estudiado por los Jajamim. Entonces, cuando uno hace teshuvah, cuando uno rectifica, habíamos dicho que hay distintas formas de rectificar aquellas cosas. Una es a través de la muerte, y tiene varios componentes también, varias formas. Pero otra es a través de nuestro trabajo en vida, a través de que nosotros durante la vida nos ocupamos de rectificar, de hacer teshuvah. En definitiva, rectificar es hacer teshuvah, es volver a Dios, volver al camino correspondiente. Habíamos estudiado que la reencarnación es una de las formas de rectificación. Y en hebreo, reencarnación se dice Gilgul. Vamos a buscar un pizarrón en blanco, así ponemos los temas. Habíamos dicho que existe el Gilgul, que significa rodar, dar vuelta. Entonces hay tres tipos de Gilgul. Habíamos dicho que uno era Gilgul Shelek. El Gilgul Shelek es literalmente rodar en la nieve, como hacían los tzadikim en otras épocas, que se autoflagelaban para despertar el arrepentimiento y la teshuvah a través del castigo, dar vuelta y dar vuelta muchas veces en la nieve para poder rectificar aquello que se había estropeado. Esa era una forma. En nuestra generación siempre buscamos las formas más divertidas y las formas más prácticas. Somos una generación práctica. Entonces habíamos visto que hay tres tipos. Está luego el Gilgul Mejilot, que es sabido que en el futuro todas las almas van a volver en la tierra de Israel a resucitar en la última reencarnación. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que están fuera de la tierra de Israel? Se ha dicho que Akadosh Baruj Hu va a hacer como cuevas, así como hacen los terroristas hoy desde distintos lugares de la frontera de Israel, hacen túneles por abajo para entrar a la tierra de Israel. Eso es también una profecía, pero ellos están haciendo túneles y posiblemente no saben que esos túneles, si no van a ser destruidos, van a ser utilizados por los tzadikim para reencarnar. Así que Dios está preparando todo eso para darle su merecido. Y el peor merecido, el peor castigo, ¿cuál va a ser? Que utilicen aquello que querían usar para la destrucción, que se utilice para justamente la resurrección de los muertos.
Habíamos dicho entonces que ese es Gilgul Mejilot. Se va a preparar túneles y van a venir rodando las almas, los cuerpos, esos que están enterrados fuera de la tierra de Israel, hasta la tierra de Israel, y allí se eh, van a resucitar. No es que se compara con el frío de la nieve, sino que rodaban en la nieve para enfriar el calor y el fuego que siente el alma por la pasión por las cosas de este mundo. Eso es lo que ellos querían rectificar, que el calor sea dirigido a la Torá y que el cuerpo no siente ninguna inclinación por la Torá. Entonces ese frío de la nieve enfriaba el cuerpo para terminar con esa inclinación. Entonces eso era Gilgul Shelek. Luego el Gilgul Mejilot, que es lo que decíamos recién, rodar por las túneles para venir a la tierra de Israel, eso va a pasar cuando venga el Mashiach. Y por último, la otra forma de rectificación es Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot, literalmente el rodar de las almas, que se reencarnan, se van de este cuerpo, vuelven a otro cuerpo y se van intercambiando los distintos niveles del alma en este cuerpo. Ahí puede haber el alma de una persona que está dividida en 5 partes y cada una de las partes va a otro lugar para hacer distintas rectificaciones y combinaciones con otras almas que tienen que hacer algo en común. Entonces, eso es lo que se llama Gilgul Neshamot. Neshamot, Neshama es el plural de Neshama. Y Neshama ustedes saben que es uno de los niveles del alma también. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Lo estudiamos. Pero en general, todos los 5 niveles, el alma completa, se dice también Neshama. Viene del verbo linchom, Neshima, que significa respirar, hacer una respiración. ¿Por qué viene eso? Porque Dios insufló en las narices de Adam y Rishon un espíritu de vida, Nefesh Haim. Entonces, esa Neshima que hizo Dios representa el alma. Y en general vimos que todos los niveles del alma tienen una relación con el aire, Ruach, Neshama, son todas movimientos. También el aire, si ustedes vieron cómo el aire se mueve en la tierra, se mueve en ciclos. Por eso los movimientos del aire a nivel terrestre se llaman ciclones. Ruedas, todo rueda, como en la naturaleza. En el hemisferio norte ruedan para un lado, y en el hemisferio sur ruedan en sentido opuesto. Entonces habíamos dicho que estos 3 niveles, estas 3 formas de rectificación, tienen la misma geometría de Gale, Inai, Begavita, Niflaot, Mitorateja. Uno de los versos de Teilim, del poema 119, el capítulo 119, el verso número 18, Jai. Ustedes saben que cada letra en el verso 119 tiene 8 versos. Entonces hay 8 versos en la letra Aleph, 8 versos en la letra Bet, y en la letra Gimel viene Gala Inai, Beavita, Niflaot, Mitorateja. Abre mis ojos. Entonces Gal también es el concepto de revelar, en el sentido de Gal como una onda de luz. Las ondas también son circulares, se expanden. Todo lo que se expande es circular. Y también las ondas de luz son representadas como ondas que suben y bajan en forma circular. Entonces, la ciencia va a descubrir dentro de poco que en realidad no es que hacen así, sino que más bien son como las
o las ondas en el mar, cuando uno tiene una piedra en un ojo de agua cristalino, en una superficie quieta de agua, las ondas se expanden así en forma de galgal. Entonces vemos otra forma de entender la reencarnación. Es una expansión, es un ir en forma de expansión hacia todo el universo. Entonces cuando todas las ondas se unen, forman una armonía musical, una orquesta musical, y por eso habíamos estudiado que la Larisa nos cuenta que cada alma puede tener un alma nueva y 3 almas viejas, y que entre los 4 forman un coro, y las 4 tienen que cantar juntas en armonía. Cuando no hay armonía, entonces hay conflicto, y ese conflicto tiene que ser resuelto para que se haga una rectificación. Si no, tienen que volver a reencarnar. Entonces, habíamos visto que es 1839 y Galeinai es el nombre de nuestra institución. Y es una frase que ama mucho de Rabbi Shimon Bar Yochai. Galeinai beavita niflaot mutarateja. Niflaot, las cosas, las maravillas de la Torah. Entonces, es 3 veces 613, 3 veces los preceptos de la Torah. Y entonces acá vemos 3 formas también de rectificar el alma, que es a través de la teshuvá, a través del arrepentimiento. Teshuvá no quiere decir volver, la shuv, volver a la raíz. Entonces es una forma de evitar la reencarnación, porque la reencarnación también es volver a la raíz. Y en definitiva volver a la esencia infinita del alma, que es Dios mismo. Teshuvá, volver. En la práctica, teshuvá se hace en dos etapas, o consta de 2, en volver a hacer lo que tenemos que hacer a la raíz de nuestra alma. Y segundo es pensar en el futuro, no volver a hacer lo que hicimos, y ir hacia el futuro, hacia nuestra conexión con Dios y hacia la revelación del Mashiach. Esa es la teshuvá. Para eso tenemos que hacer mucha tefilá. Tefilá es la plegaria. La plegaria sirve para pedir ayuda a Kodesh Baruj Hu. Y también cuando uno habla con Dios se le aclaran algunos asuntos, y cuando uno verbaliza, como lo piden los psicólogos, que los psicólogos a veces no dicen nada, simplemente escuchan. Cuando uno verbaliza las cosas, uno las va concretando y va entendiendo. A veces uno le pide a Dios, quiero tal cosa, y cuando uno lo dice, de repente se da cuenta que es una cosa minúscula, que no es eso verdaderamente lo que necesita. Entonces uno va madurando, va aumentando el nivel de exigencia, tanto para uno como para Dios. El tzadik no es que le exige más a Dios, sino que tiene un mayor poder para revelar la grandeza de la bondad que puede revelar Dios. Y todo eso porque no pide para él, sino que pide para los demás. Incluso pide en aras de Akadosh Baruj Hu mismo. Entonces la tefilá es un arma muy fuerte para pedir luz, para pedir iluminación, para saber qué es lo que uno quiere verdaderamente, qué es lo que uno tiene que pedir. Y a veces uno no sabe cómo resolver ciertos asuntos o tomar decisiones, y en medio de la plegaria uno verbaliza y le dice a Kodesh Baruj Hu, entonces de repente aparece la solución y aparece el camino que tenemos que seguir. Entonces la tefilá es también una meditación.
No es simplemente repetir palabras o pedir como un chico que le pide a la madre. La plegaria es hablar verdaderamente con Dios, tanto con las palabras que ya están preparadas por los sabios que están en el Sidur, como, y eso es también importante, además de todas esas cosas tenemos que hacer nuestra propia tefilá. Incluso no hace falta esperar cualquier momento, en ningún momento del día para hacer tefilá. Uno puede rezar en cualquier momento, puede hablar con Dios y pedirle en cualquier momento. Y siempre pedirle a Dios, no pedirle a un santo o pedirle a los dioses o distintas formas de idolatría. Incluso si uno piensa que le está pidiendo a alguien y no sabe que en realidad el que va a mandar todo es Dios y que es el que está pidiendo nada más que un intermediario, entonces es preferible que no pida el nombre. Y la mayoría de la gente no comprende bien la diferencia. Entonces tenemos que dirigirnos al Creador. Si uno dice la palabra Dios y no le representa mucho, que busque cada uno su palabra, que busque a quién se está refiriendo y que vaya pensando que lo que entendió ayer que era Dios, ese concepto hoy ya no es cierto. Hoy tiene que comprender a Dios de una manera superior, más elevada. Y por supuesto la Torá es la revelación que Dios nos dio, Dios mismo. Entonces Teshuvá es el trabajo de uno mismo. La tefilá es un trabajo en conjunto, una charla con Dios. Y la Torá es estudiar lo que Dios dice, de arriba para abajo. La Torá viene de arriba para abajo y nosotros la recibimos, tanto en su aspecto revelado como en su aspecto oculto. Tanto la Torá escrita como la Torá oral, toda la Torá, los 5 libros de Moshe, los profetas, las crónicas, las historias de los reyes, de los profetas, de los jueces, incluso lo que sucedió después, la revelación de la Torá oral, la transmisión de las leyes posteriores a la Gran Asamblea, el Talmud, los Midrashim, las historias, todas las cosas que están fuera del Talmud, pues el Zohar, por supuesto, es una de las partes complementarias del Talmud. Hay partes del Zohar que también están en el Talmud, como explicación de la Mishnah, de la explicación de la Torah oral. Toda la Kabbalah que vino después, la legislación, el Shulchan Aruch, todo lo que llegó hoy hasta nuestros días, todo eso es Torah. Y cada uno tiene una parte en la Torah, cada uno tiene que buscar qué es aquello que más le falta y profundizar en eso. 1839. Entonces acá lo tienen en 3 partes. Hicimos una pequeña recopilación de las últimas clases y así podemos comprender un poco mejor cómo Dios maneja el mundo y qué es lo que se pretende de nosotros. Es más sencilla. El Gilgul Mejilot, Mejilá quiere decir también borrar, quiere decir perdonar. Y ese es un concepto que viene del Talmud. Como decíamos recién, para que los cuerpos y espiritualmente sobre todo van a rodar por esos túneles para llegar a la tierra de Israel y reencarnarse, resucitar. Y es una forma de perdón, porque incluso ser enterrado fuera de la tierra de Israel también es como una falta, es como un castigo. Entonces, todo el hecho de que vuelvan a la tierra de Israel y resuciten aquí
entonces significa que fueron perdonados. Por eso todos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob y todas las generaciones quisieron ser enterrados en la tierra de Israel. Entonces, aquellos que no tuvieron el mérito, Dios los hace rodar y los trae hasta aquí, hasta la tierra de Israel, y aquí los hace vivir de nuevo. Y por fin llegamos al Gilgul Neshamot, que es de lo cual hablamos constantemente. Todo esto lo explico para que se ubiquen a qué parte de la rectificación se refiere el Gilgul Neshamot. Entonces, estas tres formas rectifican a la persona, lo acercan al Creador. Y así decimos en Yom Kippur, Betshuva, o Tfila, o Betzedaka, Maridim et Roa al-Gezerah. A través de la Teshuvah, de la Tefilá y de la Tzedaká, dar Tzedaká son las tres cosas que eliminan el mal decreto y que es perdón de Yom Kippur. Entonces acá vemos una equivalencia. Gilgul Mejilut corresponde, el Shele corresponde a la Teshuvah, que uno verdaderamente es Teshuvah. Gilgul Mejilot corresponde a la plegaria. Por eso cuando uno hace la plegaria, se tiene que dirigir la mente, el cuerpo mismo, hacia Jerusalén. En cualquier parte del mundo que esté, tiene que ver en qué punto cardinal está Jerusalén y dirigir su cuerpo hacia allí. Y si no lo puede hacer, tiene que pensar con su mente, estar dirigiendo sus plegarias a Jerusalén. Entonces, la plegaria misma tiene una relación con el Gilgul Mejilot, que es que el alma, aunque el cuerpo está fuera de la tierra de Israel, el alma está rodando hacia allí. Esa onda energética del alma está yendo hacia Jerusalén. Y así allí está reviviendo. Por eso la tierra de Israel es Eretz Ahaim, la tierra de la vida. Y por último, el Gilgul Neshamot corresponde a la Torah, porque está dicho que la persona, para rectificar el alma y todas las reencarnaciones que realiza, son para completar su ocupación en todos los aspectos de la Torah. Entonces acá vemos algo también muy interesante, y es que estos, lo que conocemos como el Pardes, también es algo que tenemos que tenerlo a mano, escrito en nuestro pizarrón de los temas que tenemos que ocuparnos. Las reencarnaciones finalizan cuando uno se ocupó de todos los aspectos. Entonces posiblemente yo hoy no me acuerdo de toda la Torah, pero en algún momento de mi vida, de mis otras vidas, yo me ocupé de estos asuntos. Acá es Drush. ¿Ok? Entonces hay que hacerse sus cuadritos, ir viendo cuáles son las distintas formas. Les dijimos entonces que el objetivo
del alma de la persona para estar en este mundo es la rectificación. La rectificación de cada uno de estos niveles del alma. Y nuevamente, los niveles del alma son Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. No vamos a volver sobre cada uno de ellos, ya los estudiamos, pero también hay 5 formas de rectificación del alma. Después que la persona se va de este mundo, hay 5 situaciones posibles para la rectificación de acuerdo al nivel de la persona. Y estas formas de rectificación corresponden a los niveles o a las luces que hay en el alma del ser humano. Esas luces es otra forma de decir los niveles del alma, que en general se llama Na, Ran, Hay. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Se los voy a escribir en forma concisa y luego vamos a profundizar un poco en esto. Creo que la clase de hoy va a ser un poco más larga porque todavía les quiero contar alguna historia de reencarnación. No quiero que se vayan sin algún ejemplo, sobre todo de hoy que Rabbi Akiva y Rabbi Shimon Bar Yochai. El nivel más bajo de rectificación es el purgatorio de la tumba. Van a escuchar palabras fuertes, pero así es la vida. No es algo nuevo. Pero hoy le vamos a dar un sentido a todas estas palabras. Luego está el hueco de la onda. La onda con H, en hebreo onda sin H es gal, pero esta onda es la onda que se tira la piedra, como la que utilizó Rabbi Shimon Bar Yochai. Luego está el infierno, o Geinom. No saquen conclusiones, como siempre les digo en todas mis clases, no tienen que borrarse todo lo que supieron hasta ahora, todo lo que escucharon y aprendieron y les informaron hasta ahora, es todo un nivel de conocimiento que para hoy no nos sirve, está equivocado. Lo que para ayer fue un nivel de conocimiento, suponiendo que sea bueno, hoy es una equivocación, es una falta de conocimiento. Entonces, antes vimos los 3 niveles en general de la persona para vivir, para revivir. Ahora acá, en este momento estamos viendo qué pasa con la persona después que se va de este mundo. ¿Qué es lo que le puede pasar para rectificar? Entonces, aparte de que la reencarnación rectifica los 3 primeros niveles del alma, hay un paralelo en estos 5 que tienen que ver con el nivel del alma que se tiene que rectificar. Entonces vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno de estos 5 niveles. Ya vamos a agregar 15 minutos a la clase, si ustedes me permiten, si no están en contra, si no terminamos en el horario fijado.
Pero los que vienen a mis clases ya saben que nunca se sabe cuándo va a terminar la clase. Antes de comenzar con esto vamos a poner una melodía de Rabbi Shimon. Hoy no tenemos la computadora y el sistema. Les voy a poner un nigún del Baba Sali, también un gran cabalista que vivió en la tierra de Israel. Hoy no les puedo pasar ningún enlace porque estoy limitado. Estoy pasando música desde mi celular. Un gran cabalista de Marruecos. Hay muchas historias de Baba Sali. Incluso hay historias con el Rebbe de Lubavitch. El Baba Sali en su momento le pidió al Rebbe, hace 40, 50 años, le pidió al Rebbe que mande Bajurim Yeshivot, Chabadnikim, para hacer yeshiva y para levantar el judaísmo en Marruecos. Y mandó al Rab Raskin, un ruso, que allí hizo una yeshiva de Chabad. Bueno, lo puse en amigos. Se me escapó. ¿Por qué la persona tiene que pasar por la tumba? ¿Por qué hay que enterrarlo? ¿Y por qué no se lo puede quemar? Hay personas que las queman. Una vez que está quemado el cuerpo, ya no se puede hacer esta rectificación. De todas maneras, hubo muchos miles y miles de personas que fueron quemados, incinerados sus cuerpos por los nazis y otros, y hubo casos en que los rabinos permitieron tomar el polvo, todo ese polvo que quedó de la incineración, y enterrarlo con un entierro judío, como corresponde. Fue sacado de ahí donde estaba y lo llevaron y lo enterraron en un cementerio judío con todas las normas y las leyes, con cadillo, etcétera, etcétera. Pero fue una excepción, ¿por qué? Porque fue en contra de su voluntad. Fueron asesinados y fueron incinerados en contra de su voluntad. Pero si la persona pide ser incinerada, entonces no se permite que esas cenizas sean enterradas luego en forma kosher. Entonces esa alma que perdió, ya vamos a ver cuando venga el Mashiach qué pasa con ella, pero evidentemente va a reencarnar en un cuerpo anterior. ¿Qué es el purgatorio de la tumba?
El purgatorio de la tumba se llama, en hebreo tiene un nombre, Hibut Akeber. Sobre esto los sabios cuentan, le preguntaron a Rabí Eliezer, el hijo de Rabí Shimon Bar Yochai, ¿cómo es el juicio de la tumba? Y él les dijo, cuando la persona se va de este mundo, viene el ángel de la muerte y se sienta sobre su tumba. Dijo Yoshua ben Levi, también uno de los sabios del Talmud, en su mano trae flechas y grilletes de hierro, y ese es el primer castigo. Con ellos desintegran sus miembros, luego desintegran sus huesos. Pero dijeron los sabios, quien vive en la tierra de Israel y muere en la víspera de Shabbat, no ve el juicio de la tumba. ¿Se escucha bien ahora? ¿Y qué tiene que hacer la persona para salvarse del juicio de la tumba? Que ame la caridad y ame recibir reproches, ame las buenas acciones y reciba huéspedes en su casa. Es sabido que el Arizal y el Baal Shem Tov cada viernes invitaban gente para su casa, y si no encontraban a alguien, no hacían nada hasta no encontrar a alguien que venga. Incluso obligaban a alguien que venga, porque esa también es una de las formas de evitar la tumba. Que rece su plegaria con intención, y aunque muera fuera de la tierra de Israel, no va a ver el purgatorio de la tumba. Todo esto yo lo tengo ya preparado para mandarles el material, así que no se preocupen, si quieren tomar apuntes pueden tomarlos. Como el nivel de nefesh del alma de la persona está muy unida a su cuerpo, entonces se ensucia con los pecados del cuerpo en este mundo, y su rectificación se realiza por medio del purgatorio de la tumba, que es como un sacudón. ¿Vieron? Como una gallina que se mueve, se sacude toda para sacarse la tierra de las plumas. Entonces, esa es una sociedad muy superficial del alma, porque es nada más que la parte más baja del nefesh que se invirtió en el cuerpo. Entonces, como el perrito que se mueve todo para limpiarse por afuera, pero como está dicho aquí, como justamente ese movimiento es una limpieza superficial. Eso sirve nada más que para los que tienen una limpieza superficial. Por eso la mayoría, no hay casi nadie que no pase por eso. Uno fue Moshe Rabbeinu, que fue llevado, otro fue Aarón a Cohen, otro fue el profeta Eliau, que subió al cielo en cuerpo. Entonces es un sacudón que se le da para sacar la suciedad del pecado del cuerpo y el alma que está relacionada con el cuerpo. Ese es el primer nivel, el purgatorio de la tumba. Luego tenemos el nivel B.
¿Qué pasó acá? Entonces tenemos el segundo nivel que tiene que ver con el Ruach. El primero tiene que ver con las acciones que realizamos, la parte física. Ahora vamos a ver el hueco de la onda, o Kaf Akela. Kaf Akela es la onda que son dos tiras de cuero con una parte del medio, se pone la piedra y se ve mucho hoy entre los terroristas que tiran piedras y lo utilizan más bien en forma hollywoodiana, en realidad no tienen ninguna utilidad, simplemente lo hacen para ser filmados y aparentar como que hacen una resistencia al invasor. Este hueco de la onda, enseñan los sabios, dice Rabbi Shimon, ven y mira, está escrito en el Zohar. Cuando se realizan buenas acciones en este mundo y la persona se ocupa de servir al Rey Sagrado, hace que surja un aliento, un Hebel de lo alto. Dice Rabbi Shimon, y no tienes un aliento que no tenga una voz que suba a lo alto, y se genera un defensor ante el santo bendito sea. Y de todas las acciones en que se ocupa la persona que no son para servir al santo bendito sea, surge un aliento que vagabundea por el mundo, y cuando sale su alma, ese aliento lo hace rodar es megalgel, como la piedra en el hueco de la onda. Y como está dicho, y el alma de tu enemigo revoléala dentro del hueco de la onda. Entonces, ese hueco de la onda representa lo siguiente. Cuando una persona, las cosas que hace y que dice son para servir a Dios, entonces se genera un viento que sube a lo alto y es como una voz. Todo viento tiene una voz, un sonido. Por eso cuando uno hace una buena acción dice que se generan defensores. Un defensor es un ángel que sube, un ángel también es un ruach, una energía, un aliento que surge de lo bajo y sube allí arriba y genera un defensor en lo alto. Pero cuando uno hace una mala acción también se produce una voz, también se produce un sonido del viento que se produce. Entonces cuando todas esas malas acciones generan como un remolino, como decíamos antes, un ciclón, que es el viento que no eleva las cosas, sino que lo mantiene abajo. Y entonces toma al alma simbólicamente y la revolea dentro de esa onda,
y la pone como una centrífuga del lavarropa, entonces ya produce una limpieza un poco más profunda, ¿no? Está explicado en un libro de Kabbalah llamado Reshit Chochmah que toda acción que no sea honesta surge un aliento que reviste el alma. O sea, el alma se envuelve de eso y lo revolea en el hueco de la onda. Entonces la luz del ruaj del alma es la más importante de la persona. La luz del ruaj que corresponde al mundo de Yetzirah, al mundo de las emociones. Corresponde a una persona que tiene las emociones no rectificadas, que es lo que tenemos que rectificar ahora con el Omer, cada vez que pasan los días. Rectificar quiere decir interintuir, que cada uno deje lo suyo y reciba a todos los demás. Entonces, si la persona lo merece, la luz de ese nivel del alma que es el Ruach sube a lo alto hasta el trono de gloria y allí se genera un ángel defensor. Y si no lo merece, su Ruach lo revolea por el mundo como un viento sin rumbo. Y cuando llega el momento en que su alma sale, como la piedra que es liberada, la hace rodar por medio de ese aliento y el Ruach no rectificado vaga de un lugar a otro sin rumbo. Sale como una piedra a toda velocidad y es llevada de un lugar, de un lado del universo al otro. Entonces ese movimiento también es un movimiento que produce, es más fuerte que moverse la gallina cuando se mueve para limpiar la tierra. Es verdaderamente un movimiento violento que hace olvidar a la persona de todas sus malas acciones y la limpia. Luego viene el infierno, el Gehinnom. ¿Qué es el Gehinnom? Es el nivel de rectificación del alma, el nivel del alma de la persona, de la Neshama, de la Neshama. Y sobre esto dicen los sabios, en el Talmud, en el Tratado de Hagigah, he aquí que surge la tempestad caliente de Hashem, de Dios, y es el río Dinor, el Nahar Dinor. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale ese río? Entonces primero vimos un aliento, después vimos una verdadera tempestad, y ahora vemos el movimiento avasallante del agua, una corriente que es más fuerte que el aire, porque es de agua, y es llamado el río Dinor. Dinor es la conjunción de la palabra din quiere decir juicio, y or que quiere decir luz, el juicio de la luz. ¿De dónde sale ese río? Rabbi Irmiyah bar Abba, allí en el Tratado de Hagigah, dice, del sudor de los ángeles llamados las bestias, o Hayot. Hay ángeles que son llamados Hayot HaKodesh, porque son como los animales que llevan la carreta, son los que empujan, los que hacen fuerza para que las cosas que hay en este mundo suban a Dios. ¿Y dónde desemboca ese río? Dijo Rabbi Hilkiah bar Tuvia, en la cabeza de los malvados del Gehinnom. Entonces, el sudor de los ángeles, ¿qué es? Es agua. Ese río es el sudor que transpira a los ángeles para hacer las cosas que Dios le manda. Por supuesto es algo espiritual, pero el sudor implica esfuerzo y implica también que es el sudor, es una secreción que elimina las impurezas pero de más adentro todavía.
es una secreción que, por un lado, elimina el calor y por otro lado elimina las impurezas que hay en la sangre. Y todo eso a través del esfuerzo. El esfuerzo. La sangre también representa un río, el sudor. Entonces, ese sudor de los ángeles forman un río. Y ese río desemboca en la cabeza de los malvados en el Geinom. Entonces, la finalidad del Geinom ya no es simplemente soplar y limpiar, sino que es más bien ya no es limpieza a seco, sino que es una limpieza bien fuerte en la tintorería, no solamente con agua y jabón, sino que con todos los elementos para sacar las impurezas más duras. Entonces el Geinom es limpiar y purificar el alma de toda la suciedad del pecado y hacerla apta y limpia para recibir la luz bendita en forma perfecta. Entonces, este es el tercer nivel que evidentemente va acompañado, sigue a los otros dos anteriores. Y no es un castigo, a pesar de que para el alma puede ser algo duro, pero el alma misma pide que la limpie. Entonces es una preparación para que el alma pueda subir al Gan Eden. ¿Ok? No es un castigo eterno. Nunca hay castigos eternos en la Torah. El cuarto nivel es el nivel de impregnación o ibur. Impregnación en el sentido, ibur quiere decir preñez. Así como el mes de Adar tiene dos Adar, como fue este año, y se lo llama el año preñado, el año embarazado, porque tiene algo más, tiene algo en su interior. También impregnación quiere decir que el alma de una persona, que está en una persona, es vitalizada con el agregado del alma de un justo que se impregna dentro de él y lo ayuda para llegar al nivel del tzadik. Entonces, el estado de Ibur, por de pronto es un tzadik. El tzadik no quiere nada para él, solo quiere ayudar. Entonces, un tzadik investirse en el cuerpo de un rasha, de todas maneras, para que un tzadik se impregne en el cuerpo, se incorpore al alma de una persona, esa persona no puede ser un rasha completo. Pero, evidentemente, necesita una rectificación tan profunda que ya no sirve de las otras tres anteriores. Necesita que venga un tzadik y se meta dentro de él. Todavía algo más profundo. Entonces lo ayuda a llegar a que él llegue al nivel del tzadik. Quiere decir que es una persona ya de un nivel muy elevado. Por eso esa impregnación corresponde al nivel de Hayá. Entonces, los tres primeros niveles corresponden a niveles que para rectificarse tienen que ser limpiados. Pero habíamos dicho en nuestras clases que el nivel de Hayá y de Ejidá no necesitan ser limpiados porque están completamente fuera del cuerpo y no se perjudican. Pero sí tienen que ser elevados, tienen que ser perfeccionados de alguna manera, sobre todo el nivel de Hayá. Y por eso entra el tzadik y lo ayuda a terminar algo que por sí mismo no podría. Por ejemplo, terminar de estudiar algo muy importante o traer una nueva revelación a este mundo de Torah, ayudar a hacer una tarea muy, muy importante, muy esencial para la humanidad. Entonces viene el tzadik, se inviste dentro de él y lo ayuda a terminar. Y por último está el nivel de reencarnación, al cual nosotros estamos refiriendo en general,
y luego vamos a estudiar más en particular. El proceso de la reencarnación, o Gilgul, Neshamot, lleva a que la realidad sea apta para la revelación de la luz del Mashiach. No alcanza con estar limpio, no alcanza con haber terminado y su preparación personal y llegar al nivel de tzadik y haber traído esa revelación importante que la humanidad necesita, hacer hecho eso tan grande que necesitó un tzadik. Ya llegó al tzadik, pero todavía el mundo, esa alma no está preparada para recibir al Mashiach. Por eso está dicho que en nuestra generación somos la última reencarnación, porque necesitamos rectificar ese nivel de yejidá. Entonces, no es exactamente rectificar, porque el nivel de yejidá es perfecto, pero es ese nivel de yejidá que penetra dentro de la persona, se inviste en todos los niveles del alma y permite, a través de esa unificación, que se revele la luz del Mashiach. La luz del Mashiach es muy superior a lo que hace el Tzadik, porque es la extensión de la luz de la unidad perfecta, bendita de Dios, que es el nivel de yejidá del alma. Está dicho que el nivel de yejidá es parte de Dios en lo alto. Entonces, esa parte no hay que rectificarla, sino que lo que hay que hacer es revelarla en todos los demás niveles. Y de eso se trata la reencarnación. Vamos a ver algunos casos en particular. Habíamos dicho que el alma de Adán, el primer hombre, se dividió y se hizo hombre y mujer. Y antes del pecado, el hombre incluía a todas las almas de Israel. Está dicho que las almas de Israel son 600.000, que ese es el número de las almas que salieron de Egipto. Y se dividieron en 248 órganos y 365 tendones, y por eso el cuerpo tiene 613 órganos y tendones correspondientes a los 613 preceptos. Entonces, el cumplimiento de los preceptos rectifica el alma, y al rectificarse el alma, perfecciona el cuerpo. Y lo contrario también es correcto. Cuando uno hace las cosas con el cuerpo, hace los preceptos con determinadas partes del cuerpo, hay preceptos que abarcan todo el cuerpo, como por ejemplo entrar en una mikve, o entrar en la Sukkah, o entrar en la tierra de Israel. Hay otros que se realizan con un solo miembro, como por ejemplo cuando uno habla. Bueno, en la boca hay varios miembros también, pero es una zona específica cuando uno dice plegario, cuando uno estudia palabras de Torah, cuando uno escucha, utiliza el oído. Siempre hay varios órganos, porque en general también está el corazón, el cerebro. Por eso, cuando una persona tiene problemas psicológicos, incluso problemas en el cerebro, es importante estudiar Torah, porque el estudio de la Torah envuelve al cerebro, rodea la cabeza, la permea con la luz infinita de Dios. Entonces ellos tuvieron a Caín y Hebel, que Caín son las Geburot, habíamos dicho Hebel son las Hasadim, y todas las generaciones, todos los seres humanos tenemos parte de Caín y parte de Hebel. Hay algunas que su raíz está más para el lado de Hebel, del Gesed, otros más para el lado de Caín, de la Geburah. Entonces, todo nuestro trabajo es rectificar a Caín y Hebel.
Entonces, así como necesitamos rectificar el alma de Adán, el primer hombre, y eso se hace a través de las almas masculinas de Israel, también hay que rectificar el alma de Javá, que abarca todas las almas de las mujeres de Israel. ¿Ustedes están escuchando bien o todos tienen problemas para escuchar? ¿Se escucha bien? Ok. Si hay alguno que tiene un problema especial, entonces debe ser su conexión o su computadora. Vamos a agregar 5 minutos más y vamos a continuar esta clase de general la próxima semana, porque ahora les quería, como les prometí, contar un poco algunos asuntos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue el maestro de Rabbi Shimon y de Rabbi Meir. Él nació en una familia de conversos, era un pastor y letrado, y un día Rachel, la hija de una de las personas más ricas de Israel, se enamoró de él, como dijimos en alguna de las clases, vio su gran potencial, entonces ella aceptó casarse con él con la intención de que él se dedique completamente al estudio de la Torah. Entonces una persona sana, el único problema estaba en el cerebro. Entonces Rachel dijo, esta persona tiene que estudiar Torah y arreglar ese cerebro. Porque dijo, el corazón está bien, simplemente hay que domesticarlo, pero el cerebro tiene que ser arreglado por la Torah. Entonces el padre la desheredó a Rachel. Cuando se casó con Rabbi Akiva y vivieron en la pobreza hasta Rabbi Akiva tenía 40 años, hasta que estudió muchos años, tuvieron muchas dificultades, tuvieron 2 hijos, pero él cumplió su promesa de estudiar Torah, y cuando volvió como ya el líder de los sabios de Israel, y efectivamente Rabbi Akiva fue el principal de los transmisores de la Torah oral. De acuerdo con el Arizal, Rabbi Akiva era un alma muy especial porque tenía tanto el alma, tenía el ruach, el nivel de ruach de Hebel y el nivel de nefesh de Caín. Entonces esta combinación le daba una potencia muy terrible, muy fuerte para poder avanzar en el tikkun, en la rectificación espiritual. Él fue uno de los mártires, de los 10 mártires de Israel, que fue muerto con rastrillos de acero. El Arizal conectó a Rabbi Akiva también con Jacob. ¿Cómo lo conectó? Vamos a ver ahora. Lo conectó también con el hijo de Jacob, Isahar, y también con Moshe. Tenía dentro suyo esas 3 almas. Por un lado, hay una relación muy interesante entre el nombre mismo de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ¿alguien puede ver algún nombre hebreo dentro de las letras de Rabbi Akiva? Dentro de estas 5 letras hay algunas letras que forman el nombre de uno de los patriarcas. A ver quién puede decirme quién es. Algunos de nuestros alumnos que ya saben hebreo. Tenemos 32 inscriptos
Muy bien, Jacob. Además de la Aleph, todas las demás letras son las letras de Jacob. Muy bien. Hay mucha gente que no puede ver la clase en vivo, pero estamos dando clase también para ellos. Muchos me escriben. Entonces el nombre de Jacob, que viene, Jacob significa talón, porque él se tomó del talón de su hermano Esaú cuando nació. Entonces, de acuerdo con la Kabbalah y el Hasidut, Jacob estaba sosteniendo el talón de Esaú, entonces estaban unidos. Y por eso Jacob, que dice, estaba sosteniendo el alma de Rabbi Akiva. Estaba aferrándose al alma de Rabbi Akiva. Evidentemente, Rabbi Akiva fue el que mantuvo vivo el judaísmo, la herencia de Jacob. Entonces, sostenerse del talón de Esaú, ¿qué implica? Es sabido que el alma de Jacob viene de Hebel, es un judío, el primer judío, entonces viene del Hebel, que es Gesed, del lado de la derecha. Pero como estaba agarrado de Esaú, significa que también tenía una relación muy fuerte con Caín. Y por eso Jacob tiene también letras de Caín. Entonces estaban rectificando todo este conflicto que hubo entre Caín y Hebel dentro de Jacob mismo. Jacob mismo tenía a esos dos niveles. Y por eso después Rabbi Akiva también terminó de rectificarlo. La Torá dice que Isaac amaba a Isaac. ¿Por qué? Porque tenía la caza en su boca. Esaú era tan animal que él cazaba a los animales, los mataba con su propia boca. Y cuando los cazaba también enseguida los comía crudos. Entonces el Arizal enseñó que Isaac, ¿qué es lo que hacía? Él quería cazar las chispas sagradas que estaban dentro del dominio de Esaú. Dentro de la boca de Esaú quiere decir que hay chispas sagradas que están dentro de la impureza. Y eso que era el almas como la de Rabbi Akiva. Así explica Hasidut. Otra muy importante y profunda conexión entre Jacob y Rabbi Akiva se refiere al Shema. El Shema, ¿quién lo dijo? Los hijos de Jacob. Se lo dijeron a Jacob cuando estaba en el lecho de muerte. En la Torá está dos veces el Shema. Uno esta vez y otra cuando Moshe Rabbeinu le dice al pueblo de Israel. ¿Pero qué tiene que ver con Rabbi Akiva? Dijimos que Rabbi Akiva fue uno de los que fueron muertos por los romanos, los 10 sentenciados a muerte. Rabbi Shimon también fue sentenciado a muerte, pero no lo pudieron agarrar. Pero hubo 10 que sí fueron atrapados y ellos murieron para que el pueblo de Israel siga viviendo. Pero eran los grandes, eran las cabezas del pueblo de Israel. Entonces, cuando él estaba siendo torturado y arrancada su pellejo con rastrillos de acero, torturado hasta la muerte frente a sus estudiantes, los estudiantes le dijeron: ahora es el momento de recitar la plegaria
matutina del Shema, él le dijo a sus alumnos, llegó la hora de la mañana y tenemos que decir el Shema. Sus alumnos quedaron paralizados, bloqueados, y le preguntaron, ¿cómo podés concentrarte en este asunto, en el Shema, si estás en este momento estás siendo torturado de forma tan terrible? Entonces él les dijo, toda mi vida estuve añorando cumplir con el mandamiento de amar a Dios con toda mi alma. Y así está dicho en el Shema. Primero decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y luego la segunda parte dice Ve'ahavta et Hashem Elokeja bechol levaveja ubechol nefsheja ubechol meodeja. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con todo lo que el poder que tú tienes. Entonces Rabbi Akiva sintió que lo que estaba haciendo en ese momento era cumplir justamente con el Shema Israel, con el mandamiento de amar a Dios con toda el alma. Entonces hay una relación muy estrecha a través del Shema entre Jacob y Rabbi Akiva. Entonces ahora que tuvo la oportunidad de cumplir con este deseo que estuvo toda su vida, no lo iba a hacer, y entonces cuando con su último aliento dijo el Shema Israel, y ese eco de sus palabras quedaron vibrando durante todas las generaciones, y por eso cada noche antes de ir a dormir decimos el Shema Israel, porque ir a dormir es como parte de la muerte, y a la mañana le agradecemos a Kadosh Baruj Hu que no nos llevó nuestra alma, pero nos vamos a dormir dispuestos a que Kadosh Baruj Hu se lleve nuestra alma, y en realidad la lleva un poquito, porque dormir es una 60ª parte de la muerte. Pero siempre cuando uno siente que se va a morir, en momentos de peligro, incluso cuando ya sus fuerzas se están yendo, lo último que dice es el Shema Israel. Y así millones de judíos fueron muertos en las cámaras de gas con estas palabras en sus labios. Entonces, estas palabras son muy significativas en la vida de Jacob. Una, cuando Yosef y Jacob se reunieron después de 22 años, Yosef cayó sobre ya siendo el vicefaraón, cayó sobre el hombro de su padre y lloró. Y la Torá dice algo interesante, que dice lo que hizo Yosef, pero no dice lo que hizo Jacob, cómo reaccionó. Entonces Rashi, el comentarista de la Torá, trae una tradición de que en ese momento justamente Jacob estaba diciendo el Shema Israel en forma de gratitud por haber visto nuevamente a su hijo y en agradecimiento a Dios. Luego, en su lecho de muerte, Jacob reunió a sus hijos y para revelarle lo que iba a pasar al final de los días, y en ese momento la presencia de Dios lo abandonó y no le pudo revelar. Entonces Jacob tenía miedo de que esa presencia divina que se fue sea a causa del pecado de sus hijos. Entonces cuando vinieron sus hijos vieron la preocupación del padre e intuyeron cuál era su problema. Entonces ellos le dijeron espontáneamente, Shema Israel, porque su padre también se llamaba Israel, le dijeron el Shema Israel para asegurarle que la misión de su vida estaba bien fundamentada y que sus hijos iban a seguir su camino y iban a ser una noble nación. Tengo tantas cosas para contarle, pero llegó el momento de despedirnos por hoy. Así que, Bezrat Hashem, espero que esta clase haya sido interesante
les di una reseña hasta ahora y ahora vamos a empezar a arrancar con el estudio de Arizal y vamos a darles muchas historias más. Les agradezco mucho a todos. Bendiciones de la tierra de Israel. Prendan una vela para Rabbi Shimon. Prendan una fogata, si es posible, lo más grande que puedan. Inviten a todos y que les pregunten por qué. Ustedes van a saber lo que contestarles. Shabbat Shalom, bendiciones de la tierra de Israel. Y cuando vuelva a Rehovot y me recupere un poco del viaje, les voy a dar todo este material para que lo tengan. No se vayan, todavía les dejo la música. Los quiero mucho a todos, sigan aportando, sigan viniendo a las clases, prepárense para el seminario, va a haber seminario en Israel, si Dios quiere vamos a viajar también a América. Hoy les puse un mensaje en el sitio. Algunos de ustedes seguramente va a explicar por qué prendemos fogatas por Rabbi Shimon. Bendiciones de la tierra de Israel.